Pues bien, el último capítulo que el Papa Juan Pablo II en esa obra, el Taller del Orfebre, lo llama Los Hijos, y esta sí le voy a respetar el nombre al Papa, porque esta charla se llama Los Hijos. Y en esta tercera charla, ¿quiénes son los personajes? Los personajes son, sobre todo, Cristóbal, que es hijo del primer matrimonio de Andrés y Teresa. Tuvieron un hijo que se llama Cristóbal. Y Mónica, que es hija de Ana y de Esteban. Es decir, estos dos matrimonios de los que ya nos habló el Papa, uno muy bueno y otro que se está destrozando. El que se está destrozando tiene una niña llamada Mónica, que aquí ya aparece como una jovencita, y Teresa y Andrés, el buen matrimonio, tuvieron a un chico llamado Cristóbal. Y estos se encuentran y se enamoran y se van a casar. Pero, pues, de esto le voy a dar la misma temática de las otras tres charlas. Voy a tomar pedacitos de este último capítulo y vamos a sacar lecciones, que en este caso vamos a sacar 7 lecciones de este último capítulo. La primera lección, sobre todo para aquellos que están apuntando, sería: la relación madre e hijo, si no está santificada, provocará un infierno. La repito. La primera enseñanza es: la relación madre e hijo, si no es santificada, provocará un infierno. Dice Teresa, la mamá de Cristóbal, dice: el día en que Cristóbal me habló de Mónica, volví a mi casa más despacio que de costumbre, dando un rodeo como si buscara adrede calles nuevas. Deseaba reflexionar sobre las palabras de mi hijo y encontrarles en mí el clima del corazón. Hay una realidad, siempre hablar de la suegra es hablar de media mala fama, ¿va? Pero es una suegra muy en específico. Generalmente las que tienen mala fama son las suegras mamás de el hijo o de la hija. Del hijo, del joven. ¿Por qué? Porque la relación entre una madre y un hijo es muy profunda. Con el varón estoy hablando. No significa que una mamá con su hija no tenga una relación profunda, pero aquí hay una conexión muy especial. Y aquellas que han tenido hijos varones aquí y que les han salido que van a tener novia y todo eso, salvo alguna excepción, no me van a mentir, sienten celos. No me digan que no. Cuando ya su pollito, que ya no es tan pollito, ya hasta le salió bigote, te dice: mamá, ya tengo novia. Algo pasa en ti, no digas que no. Y eso es normal. Eso es normal. Y al revés, fíjate, si llega tu hija y te dice: mamá, ya tengo novio, pues más bien buscas protegerla, ¿va? Que sea un buen muchacho, etcétera. Es más chance, yo he visto mamás que hasta regañan a la hija: no, atiende bien a tu marido, así se le cocine, hasta consejos le dan. Pero con la nuera siempre hay como que, porque es mi hijito. Hay una relación muy especial entre el varón hijo y su madre. Pero ¿cuál es la primera enseñanza que le estoy diciendo? La relación madre-hijo, si no es santificada, provocará un infierno. Teresa, una mujer buena, una mujer santa, lo vimos en la primera charla, reconoce de que, espérate, ya mi hijo ya me avisó de una tal Mónica y ya... Fíjate cómo dice: el día en que Cristóbal me habló de Mónica, volví a casa más despacio que de costumbre, dando rodeo como si buscara adrede calles nuevas. Pero aquí está el punto de la santidad. Deseaba reflexionar. En cambio, las suegras que se vuelven casi un dragón, no reflexionan, alimentan simplemente su celo. Y eso trae bastantes problemas. Porque podríamos decir que querer, esto es para mamás sobre todo, que se vean tentadas ante esto, querer el bien de la nuera es querer el bien del hijo y de los nietos.
Y cuando tú tienes celos, tú no piensas en eso. Tú piensas simplemente que tu nuera te está quitando tu hijo, que está haciendo competencia, que tu hijo abraza con más cariño a su esposa que a ti. Y se te olvida que si no tienes una buena relación con tu nuera, en automático va a ser conflictiva con el hijo y con los nietos. Y ya no se diga cuando el hijo es solapador, de estos que todavía no cortaron el cordón umbilical, que tienen mamitis. Eso es todavía peor, porque a esos varones habría que decirle: no te casaste con tu madre, te casaste con tu esposa. No te estamos diciendo que no honres a tu madre, pero aunque le duele a tu madre tiene que entender que la primera mujer en tu vida ya no es ella, es tu esposa. No, yo no le digo eso a mi madre ni por todo el dinero del mundo. Se me muere, pues mañana la entierras, no hay problema. Entonces, esto es muy importante, porque el varón que no entienda aquello que dice la misma Sagrada Escritura, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, no se case. Mejor que se solterón ahí con su mamá. Pero si te casas, no te estoy diciendo que no honres a tu madre, la tienes que honrar, es mandamiento. Pero tienes que aprender a que la mujer número uno en tu vida es tu esposa, no tu madre. Y madres tienen que aprender que su primera responsabilidad delante de Dios, si están bien casadas a la iglesia, es su esposo. No son ni siquiera sus hijos están prestados. De hecho, esta es mi experiencia como misionero, la mayoría de veces que la mujer le da más vuelo al celo con la nuera es porque no anda bien en su matrimonio esa señora. Porque si esa señora anda bien con su esposo, sabe ir desligando a su hijo, sabe ir incluyendo a la nuera, ¿verdad? Porque la seguridad le viene de su esposo que se la está dando. Pero a veces, como no se la está dando el esposo, van y se la mendigan al hijo. Y ese hijo ya está yendo con otra, pues es en automático una guerra contra esa mujer, llamada nuera. Dice Teresa, la mamá de Cristóbal: sabía de ella desde hace tiempo. Era una de las compañeras de estudio de Cristóbal. También sabía que Cristóbal se interesaba por ella. La había visto en varias ocasiones. Era una criatura tímida y delicada. Me daba la impresión de un ser encerrado en sí mismo, cuyo valor real se inclina con tal fuerza a su propio interior, que no llega hasta los demás. ¿Es este un valor auténtico? Pensaba en Mónica, pensaba mientras vagaba por calles desconocidas, pero siempre tenía presente a Cristóbal. Pensar en él se había convertido para mí en algo tan íntimo como mi propia existencia. Había abierto tantos senderos en mi conciencia que por doquiera se iniciara el pensamiento, debía toparme con alguno de ellos. Pocas palabras que está diciendo aquí Teresa. Precisamente porque ella llevó un buen noviazgo, una buena amistad, ella brincó directamente de la amistad al matrimonio con Andrés, pero se manejó con esta santidad que vimos en la primera y segunda charla de aquel retiro. Tiene la madurez de decir: a ver, esta niña yo la veo bastante herida. Pues cómo no, ¿es hija de quién? De Ana y de Esteban, que los que estuvieron en la tercera charla vieron que era un desbarajuste ese matrimonio. Y aquí lo interesante, que una santa suegra, aunque se oiga medio raro, santa suegra, ¿desde cuándo las suegras son santas? Hay suegras santas, no te preocupes. Una santa suegra ve las debilidades de la nuera no para sacar ventaja de ellas, sino para ayudarla a sanar. Porque si esa mujer sana, ¿a quién le va a beneficiar? A su hijo y a sus nietos. Porque es absurdo ver a una suegra están fregando, aunque se lo merezca, friegue y friegue y friegue a la nuera. ¿Tú qué crees que estás haciendo con tu hijo en automático? ¿Tú qué crees que estás haciendo con tus nietos?
Entonces fíjate qué interesante que Teresa, precisamente porque ella, como soltera, como casada, ha vivido de acuerdo a lo que Dios quiere, tiene la madurez de decir, ok, esta muchacha no es la mejor para mi hijo, pero él ha elegido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esas debilidades, esas fragilidades, esas heridas que tiene esta mujer, déjame ver cómo yo puedo ayudar, sin meterme más de la cuenta. Porque a veces la mejor ayuda que puede hacer una suegra es no meterse, ¿verdad? Quien se ha preocupado de tener una amistad, entonces, y un noviazgo, y un matrimonio santo, no puede desear otra cosa para sus hijos con la vocación al matrimonio. Hombre, si tú tuviste una santa amistad con la que hoy es tu mujer, si tú tuviste un santo noviazgo con la que hoy es tu mujer, si llevas un santo matrimonio con la que es tu mujer, pues ¿qué querrás para tus hijos que están llamados a la vocación al matrimonio? Otros estarán llamados, por ejemplo, al sacerdocio, a la vida consagrada. Pero los que vas a tener hijos, ¿qué anhelas? ¿Qué sueñas para ellos? Pues lo mismo que tú has pasado, ¿no? Que tengan un santo noviazgo y un santo matrimonio. Y fíjate, dice Teresa, en ese instante estoy tal vez frente a la tienda del orfebre. Aquellos que estuvieron en el retiro se recuerdan que fueron a comprar el anillo, pero se quedaron un rato viéndose en el aparador. Y mientras se veían sacaron algunas reflexiones, que no las voy a decir así, porque ya están en aquel tema, ¿va? Entonces ella dice, se fue caminando pensando en esto, bueno, ya mi hijo ya tiene novia. Dice, en este instante estoy frente a la tienda del orfebre. Me ha parecido de pronto ver como un espejo, aquel espejo en el que se reflejaron en otro tiempo los destinos de Andrés y los míos. Es una forma bellísima, muy poética del Papa. Es decir, se estaba casando 25 años, hace 27 años, yo estaba con Andrés en ese aparador del orfebre, y ahora yo paso, y evidentemente yo me veo, pero lo que veo es que el que va a dar el paso al matrimonio es mi hijo. Conecta su realidad con esta, ¿eh? Que es muy, muy lindo, un detalle muy poético. Y sigue siendo Teresa. Luego los he visto juntos. ¿A quién? A Cristóbal y a Mónica. Salían radiantes. Mónica en su sonrisa delataba una discreta transformación. Cristóbal la comprendía. Sus pensamientos se compenetraban. Por un momento sentí como si yo fuera Mónica a la que tú volvías a encontrar. Aquí da una clave hermosísima cuando hay una relación suegra-nuera. Suegra, sobre todo las que tienen problemas con sus nueras. ¿Te has puesto en los zapatos de tu nuera? O sea, ¿has hecho el ejercicio de ponerte en los zapatos de esa mujer? Con todos sus defectos y virtudes. Porque posiblemente el día que lo hagas, esa relación se comienza a arreglar. Y los celos se empiezan a sacar. Segunda enseñanza. Los hijos son fruto del amor. Y alguien me puede decir, pues, ¿qué noticia nos está dando? Pues, ¿qué pueden ser los hijos? No, es que la verdad, cada vez los hijos son otra cosa. Por ejemplo, una vez yo en una charla mencioné de que un hijo es una declaración de confianza de Dios hacia ti. Tuviste relaciones antes del matrimonio, que está mal, bueno, metieron la pata, etcétera, pero bendito Dios, no abortaste, le respetaste la vida. Dios quería que ese hijo viniera de esa manera, no. Pero ya viene así, es más, te deja el hombre y tú, mujer, tienes a tu niño ahí. Esa es la manera de que Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Ese hijo es mío, más mío que tuyo, yo te lo voy a prestar. Si verdaderamente te creyera tan mala, no te lo pongo en tus manos. Porque yo no voy a ser tan tonto que un hijo mío se lo voy a poner en manos a una mujer que no me lo va a llevar un día al cielo. Toda mujer que tiene un hijo en su vientre tiene que reconocer que Dios está confiando en ella, que es un voto de confianza.
haya venido como haya venido. Y si está el varón como papá, mucho más. Si vino por metida de pata, por una calentura, por lo que tú quieras. ¿Quién es el que pone la vida? Dios. Y si la puso, está diciendo, mira, con todos sus defectos, yo confío en que ustedes a ese bebito me lo van a llevar a mí. Entonces una vez, a partir de eso, una señora me escribió, ya me siento muy mal y todo eso porque yo no puedo tener hijos. ¿Qué significa? ¿Que Dios no confía en mí? Bájele 3 rayitas al drama, doña. Entonces le tuve que explicar. Y esto es parte del catecismo, lo pueden ver. Unos padres, bueno, más bien un matrimonio que no puede tener hijos, ¿qué le dice la iglesia? Primero, que no puede recurrir a todos estos métodos que utilizan la vida del hijo como si fuera una cosa, por ejemplo, la fertilización in vitro y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Esto no es permitido, es violar la dignidad del ser humano, es estar manejando al ser humano como mercancía. Pero es que yo quiero ser madre. Te tienes que enterar que el ser madre no es un derecho, el ser madre es un don, que lo da ¿quién? Dios, a quien quiera. Y si no te lo está dando a ti, no significa que tú no seas digna que aquella persona que sí se lo ha dado, sino que seguramente te está pidiendo 2 cosas, alguna de estas 2 cosas que el catecismo habla. Si tú no puedes tener hijos, una es que haya un proceso de sanación de tu organismo, que por lo general es por eso que no pueden tener hijos, pero por métodos éticos o morales. Por ejemplo, hay un método que se llama la naprotecnología, que lo acepta la iglesia y que ayuda a poder reactivar la fertilidad en ciertos casos, ¿verdad? Y muchos han tenido hijos con ese método y que es moralmente aceptable. Pero si de a tiro no se puede, porque no se puede, ¿qué dice la iglesia? Que consideres la adopción. Hay mucho amor en esos padres que acogen a un hijo que no engendraron. Siempre será un acto amoroso y de misericordia, y la iglesia nos invita a la adopción. O también la misma iglesia dice que pudiera ser que Dios nos ha permitido que tengan hijos porque como matrimonio quiere que tengan una misión especial. Por ejemplo, yo he visto matrimonios misioneros. Digo, hay matrimonios misioneros con todo y hijos, pero no es fácil, ¿eh? Si uno es soltero, no es fácil andar arriba y abajo y con todo esto, pasar todo eso, imagínense con hijos. Gracias a Dios hay ejemplos de matrimonios misioneros con todo y hijos. Pero imagínense, un matrimonio que no pueda tener hijos, ya hizo las cosas moralmente aceptables para poder ser fértiles, ¿verdad? Y ni así se pudo. Tienen 2, adopta o discierne sobre posiblemente una misión que Dios les quiere dar como esposos a ustedes. En vez de darte el drama, yo porque no quiero tener, y entonces como no quieres tener y quieres tener tu caprichito a fuerza, entonces pues vas a la fertilización in vitro y todo este tipo de métodos que les digo, lo único que estás diciendo es que tu hijo es tu capricho. Un hijo no es un derecho, un hijo es un don. Inclusive ahora que están en muchos países permitiendo la adopción de parejas del mismo sexo, yo les digo, es que la adopción no es derecho de homosexuales ni tampoco de heterosexuales. ¿El derecho de quién es? Del niño. ¿A qué? A recuperar lo que perdió. ¿Y qué perdió? Un papá y una mamá. Pero no, yo tengo derecho a adoptar. ¿Quién te dijo? No existe el derecho a adoptar, ni de homosexuales ni de heterosexuales. El derecho es del niño a recuperar lo que perdió. ¿Y qué perdió? Un padre y una madre. Pero como hemos convertido a los hijos en un caprichito personal, entonces, por eso esta enseñanza, los hijos son frutos del amor, dice Teresa. No había nacido todavía Cristóbal, el destino futuro de Andrés, la historia de nuestra unión, todo lo que entonces desconocíamos se hizo carne en nuestro hijo. Regrésate a las 2 primeras charlas
y los que no la hayan escuchado, escúchenlas. Todo eso, está diciendo Teresa, todo esto que pasamos se ha hecho carne, ha tomado carne en este bebito llamado Cristóbal. ¡Qué hermosura! Que todo lo que ellos habían construido como amigos, como esposos, ahora ese amor tiene carne, que es su hijo. Que eso debe de ser, en realidad, un hijo. Un hijo no puede venir por accidente. Es penosísimo cuando uno escucha a padres y a veces están los niños ahí. No, a este no lo esperábamos. Dios mío. Un católico no puede decir que no esperaba un hijo. ¿Por qué? Porque toda relación sexual tiene que estar abierta a la vida. El método natural no es un método anticonceptivo. Un católico no puede tener mentalidad anticonceptiva, porque se ha dicho de paso, el mismo Juan Pablo II decía que la mentalidad anticonceptiva es la antesala de la mentalidad abortiva. Les pongo un ejemplito. Cuando tomas anticonceptivos, ¿qué estás diciendo? No quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé, no quiero bebé. Si falla el anticonceptivo, ¿qué le vas a decir? Dije que no, que te quería. Y eso se llama después aborto. El que tiene una mentalidad anticonceptiva, tarde o temprano va a pasar a una mentalidad abortiva. Pues, ¿qué quiere, hermano? Pues vamos a parecer como conejos. O sea, si estamos... No, es que habría que preguntarnos ¿cuándo debes de tener una relación sexual? Cuando tienes ganas, tú tienes ganas, pues a la de 3. No. La relación sexual tiene que ser el culmen de una unidad psicológica y espiritual. Y se los voy a demostrar de esta manera. Les voy a preguntar a las esposas. Imagínense que su esposo en la mañana les dijo brutas, mensas, o les soltó cualquier otro. Pero después hasta va a su trabajo y les lleva el lonche y ya, porque nosotros los hombres rápido damos, bueno, hay hombres dramáticos, ¿va? Pero por lo general el hombre da la vuelta a la página, etcétera, se queda sin dramas, por la manera que trabaja nuestro cerebro. Ustedes son todo un cablerío que anda conectando todo, etcétera, y andan pensando y repensando y todo esto. Nosotros en lo que andamos y punto, ¿va? Entonces a él, pues sí, te dijo mensa, bruta, etcétera, pero bueno, ya te llevó el lonche a tu trabajo y todo eso, y en la noche quiere tener relaciones. ¿Se puede, mujeres? ¿Sí o no? No, nomás se ríen y a veces que... Ustedes saben que no. ¿Por qué? Porque hubo una herida en la mañana que no se ha subsanado. Entonces están diciendo, no hay... ¿Cómo quieres que unamos nuestros cuerpos cuando nos desunimos emocionalmente en la mañana? Cuando nos desunimos inclusive espiritual, porque quizá la ofensa inclusive no solamente fue una ofensa, sino fue hasta pecado. Entonces están partidos emocionalmente y están partidos espiritualmente y van y se acuestan y unen su cuerpo, decía Juan Pablo II, que están mintiendo con su cuerpo. Porque una relación sexual, lo que tiene que decir nuestro cuerpo es, como ya somos uno emocionalmente, como ya somos uno espiritualmente, lo único que falta es ser uno físicamente. Y ahí la relación sexual es una chulada, tan hermosa que la iglesia dice que es una cosa sagrada. Entonces aquellos que me dicen, no, pues entonces, ¿qué quiere, hermano? Si no vamos a usar anticonceptivos y todo eso, pues entonces, pues vamos a parecer como conejos. No, lo que te tienes que preguntar es, ¿cómo estás viviendo tu sexualidad? O sea, ¿tú crees que una relación sexual es, tengo ganas, ella tiene ganas y a la de 3? Hay que revisar si son uno emocionalmente y espiritualmente antes de llegar a ese acto. De hecho, voy a decir una cosa fuerte. La mayoría de violaciones se dan dentro del hogar. No es un cholo que ande ahí en la calle y que agarró a la mujer a fuerzas y la abusó. Se da dentro del hogar. Porque si la mujer, por ejemplo, no está dispuesta, mucho de lo que hace el hombre es le aplica la ley del hielo, no le empieza a hablar, y aquella que necesita que la consientan, que le diga una palabrita de cariño, etcétera, termina cediendo. Termina bajando la guardia. Ahí se oye feo, señora, la están violando. Hombre, estás violando a tu esposa.
Aun cuando la relación sexual es propia del matrimonio y exclusiva del matrimonio, cuando tú haces chantajes emocionales para sacarle el favor sexual a tu esposa, la estás violando. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, porque cuando se da verdaderamente la relación sexual en el contexto que Dios quiere y viene un hijo, la primera cosa que dices, no puedo decir que no lo esperaba, porque cada relación sexual que tengo con mi esposo o con mi esposa, según sea el caso, es abierta a la vida. A nosotros no nos sorprende que diga, ay, nos vino un hijo. No, cada vez que me relaciono con mi esposo, sé que estamos abiertos a la vida, aunque no estemos fértiles. ¿Cuántos casos es, no estamos fértiles, etcétera, y viene el embarazo? O estamos súper fértiles y no viene el embarazo. Esto va más allá de decir, no, es que tiene que ser así, el óvulo, el espermatozoide, esto va más allá. Aquí interviene bastante la voluntad de Dios. Y aquí lo que Teresa dice, todo lo que entonces desconocíamos se hizo carne en nuestro Hijo. Pero aquí pasa una cosa interesante en la historia. Teresa se casó con Andrés y son los papás de Cristóbal. Pero cuando Cristóbal tenía 2 años, se muere Andrés. Dice así, Teresa, cuando Cristóbal cumplió 2 años, Andrés se marchó al frente como militar. Antes de que la puerta se cerrara tras él, cogió al niño y lo estrechó largamente entre sus brazos. Fue la última vez que lo vio y Cristóbal no conoce a su padre. Nuestra unión ha quedado en este hijo. Vean, qué hermoso. O sea, terminó matando a su esposo en la guerra, pero ella ve a su hijo y ve a su esposo. Dice, nuestra unión ha quedado en este hijo, nada más. Cristóbal ha ido creciendo. Andrés no ha muerto en mí, no cayó en ninguna guerra, no tenía que volver siquiera, porque de algún modo sigue estando presente. ¡Qué hermosura! Aquí se nota una mujer que el grado de unión con su esposo era tremendísimo. Que dice, aunque no regresó de la guerra, mi Andrés está conmigo. Y no solamente a nivel espiritual, que esté en el cielo y me esté acompañando en esta misión de ahora ser mamá sola, sino que cuando veo a Cristóbal, veo a Andrés. Esto no me recuerdo si lo dije en el retiro. Yo a veces no entiendo cómo unos esposos pueden llegarse a odiar tanto y amar a sus hijos. No lo entiendo. Porque su hijo es 50 y 50. Aunque te repatee tu esposo, en tu hijo, tu esposo va a estar toda la vida. Aunque te repatee tu esposa, en tu hijo está ella ahí. Yo no puedo entender personalmente cómo unos esposos pueden llegarse hasta odiar, pero los dos aman a su hijito. Explícame esa. ¿Y qué es el hijo? Sin una parte de tu esposo, sin una parte de tu esposa. Dice Teresa, no tienes idea, esposo mío, de lo terrible que es el miedo. Imagínate, verse con un niñito de 2 años ya sola. Qué linda con la esperanza y cada día irrumpe en ella. No hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza. Cristóbal fue creciendo y yo cada vez te veía más en él. Así no me salía del círculo de tu maravillosa persona, a la que me había entregado y de la que ya no me sé desprender. O sea, y esto sí lo tenemos que ver, porque nuestra comunidad hispana hay que reconocerle que con todo el machismo que tiene nuestra cultura latinoamericana o hispana, pues la mujer latina es bastante luchona. ¿Cuánta mujer no saca sola a sus hijos adelante? Pero qué interesante de que la lucha de Teresa no solamente era porque era una mujer luchona,
sino porque verdaderamente tenía ese respaldo de su esposo que ahora desde el cielo intercedía. Que ya no es esposo porque el matrimonio termina con la muerte, pero la unión que hay, esa va a perdurar. O sea, cuando tú te mueras, en el cielo con tu esposo y esposa, o esposa, no van a ser esposos. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Jesús dice, allá no se casan. Pero eso no significa que todo lo que le amaste aquí en la tierra va a desaparecer en el cielo, porque al cielo solamente se va lo que no cabe allá. Pero todo lo que sí cabe en el cielo, sigue. ¿Y el amor a una persona, será que se queda aquí en la tierra o puede entrar al cielo? Desde luego, inclusive en el cielo se perfecciona. El amor que tú tuviste por tu esposa, aun cuando tu esposa ya no va a ser tu esposa en el cielo, ese amor va a estar ahí y se va a hacer más pleno. Tercera enseñanza. Varón o varones, atención con esta. Varón, como tratas a tu esposa, tus hijos aprenderán a tratar a sus esposas. Mujer, tus hijos aprenden qué es una mujer al ver cómo te comportas. Te la repito. Varón, como tratas a tu esposa, tus hijos, varones, aprenderán a tratar a sus esposas. Mujer, tus hijos aprenden qué es una mujer al ver cómo te comportas. Dice Cristóbal, soy hijo de mi madre y está hablando con Mónica, con la novia. Dice, soy hijo de mi madre y en ti también la descubro. Ya empezamos bien. O sea, esos son piropos, nada de que los que se avientaban quizá ustedes cuando estaban novios, no. Fíjate lo que está diciendo, mi madre es una santa. Y con todas las dificultades que tienes, porque tú vienes de una familia disfuncional y toda la cosa, fíjate, precisamente porque mi madre hizo tan buen trabajo, dice, soy hijo de mi madre y en ti la descubro. Porque no sé si les parece chistoso, para mí es decepcionante, de que generalmente el latino, el hispano es bastante macho. No le toquen a su madre, no le toquen a su esposa, no le toquen a su hija. Pero todas las demás mujeres que son madres, esposas o hijas de otros, les puede faltar el respeto. Y pasa una, mira qué vieja, y ya saben las palabrotas. Y como estás entre los amigos, hasta te burlas y toda la cosa. ¿Qué onda? Si pasa tu hija, ¿tiene los pantalones de decirle las mismas cosas a tu hija? O si yo se lo digo a tu hija, ¿a poco no me partes la cara? Pues no seas hipócrita. Si tú tratas a las mujeres como objeto sexual, que son madres, esposas o hijas de otros, no vengas a que a ti no te vayan a tocar a tu hijita. Ay de aquel que me toque a mi hijita. Cuando tú le has faltado el respeto a hijas de otros. Ve qué hermoso aquí lo que dice Cristóbal, piropazo a Mónica. Soy hijo de mi madre, que es una santa, y en ti también la descubro, porque tan mujer es mi madre como tan mujer eres tú. No he conocido a mi padre y no sé, por tanto, cómo debe ser un hombre. Comienzo de nuevo la vida, no tengo modelos a mano. Mi padre quedó en mi madre cuando murió en algún lugar del frente y ya no me volvió a ver, sino lo he tenido conmigo a diario. Fíjense, mi madre ha inculcado en mí la idea de mi padre. Así he crecido, pensando más a menudo de lo que imaginas en su destino de mujer. Esto es hermoso. Miren, por lo que sea, hay problemas en el matrimonio. Apréndansela, grábensela, casi que tatúensela. Si tienes broncas con tu esposo, con tu esposa, no cometas la estupidez de involucrar a tus hijos en ello. No hay cosa más cancerígena, más dañina, más venenosa
que un hijo escuchar a su madre hablando mal de su padre, o hablando mal a su padre de su madre. ¿Qué crees que está pasando en el interior cuando te ve comportándote así? ¿Cuántos muchachos, porque el padre la abandonó o lo que sea, simplemente tienen rencor con su padre y ni siquiera lo conocieron como él? Tenía 2 añitos. ¿Pero por qué está tan unido a su padre cuando no lo conoció más que de 2 añitos? Por el trabajazo que hizo Teresa. La imagen que le forjó de quién era verdaderamente su padre Andrés a Cristóbal. Y eso le ayudó a forjar su masculinidad, porque también hay que decirles una cosa. Yo sé que en el Día de las Madres se ponen medio románticas, ¿verdad? Felicidades a las mujeres que son padre y madre. Déjense de estupideces. Una madre nunca va a ser padre. Ni la más santa madre puede llegar a ser un padre. Es imposible. Y al revés, ni el mejor de los padres puede llegar a ser madre. Es imposible. Me alargaría mucho explicarles. Viene desde el aspecto psicológico. Bueno, primero empieza de lo biológico. Tú no eres varón. Pero viene a cuestiones emocionales. No se puede. Entonces, ¿qué pasa si una madre soltera y todos esos hijos van a sufrir porque pues, no tuvieron una figura paterna? Hay niños que tienen papá biológicamente hablando, de hecho lo tienen en la casa y no tienen figura paterna porque ese varón se comporta como todo menos como un padre. Y hay hijos como Cristóbal, que su papá murió, etcétera, y algún tío, algún abuelo que verdaderamente se saben comportar como varones, les ayudan a afianzar su identidad. Pero que le quede claro a una mujer, usted jamás podrá suplir a un padre. Que le quede claro al varón, tú jamás podrás suplir una madre. Si por alguna cosa que no con culpa o sin culpa, tus hijos no tienen padre o madre, o lo tienen pero no se comporta como padre o madre, lo que tú tienes que, vamos a ver más adelante, es precisamente orar para que el Señor ponga un santo varón y una santa mujer que te ayude a trabajar con esa parte que le falta a tu hijo. Y te digo, a veces es un abuelo, a veces es un tío, a veces es un maestro, a veces es un sacerdote, en fin. Cuarta enseñanza, lo grave no es estar herido, sino que las heridas estén infectadas. La repito, lo grave no es estar herido, sino que las heridas estén infectadas. Todos estamos heridos de alguna manera. Por más de que vengamos de familia disfuncional o santa, estamos heridos. Por ejemplo, Cristóbal, aunque tuvo un excelente padre y una excelente madre, está herido. ¿Por qué? Porque a los 2 años le faltó su papá. Digo, no es culpa de su papá, tampoco es culpa de su mamá, pero como quieras, le faltó su papá y eso es una herida. Porque a veces uno se imagina, no, es que herida es porque me hicieron un daño, queriéndomelo hacer. No siempre. Nosotros traemos heridas de personas que no nos quisieron herir, que las circunstancias pasaron y te hirieron. Claro que en el caso de Mónica vemos gente o una persona que está herida por la negligencia o por el pecado, que en este caso sí tenía su mamá, que es Ana, y su papá Esteban. Pero al fin y al cabo, por lo que sea, todos fregados, todos heridos. Si esculcamos nuestra vida, vamos a ver que tenemos heridas de personas que nos quisieron hacer daño o personas que no nos quisieron hacer daño, pero que nos terminaron hiriendo por las circunstancias. Pero aquí es lo importante. Aquí, ¿quién podríamos decir? Digo, Cristóbal está herido, pero Mónica está herido. ¿Y cuál fue la frase que les dije? Lo grave no es estar herido, sino que las heridas estén infectadas. ¿La herida de Cristóbal de no haber tenido a su papá está infectada? No. Pero está herido, pero no está infectado. No pasa nada, es tener heridas. Nada más cuida que no esté infectada. Ahora, ¿las heridas de Mónica están infectadas? Sí, pero ella, en vez de darse de víctima, empieza a hacer un trabajo que es doloroso. Van a ver, fíjate lo que dice Mónica.
Siento miedo de mí misma y temo también por ti. Hace mucho sentía miedo de ti, temiendo también por mí. Tu padre se fue y cayó en el frente, pero la unión ha perdurado. Tú has sido su protector, el amor ha pasado a través de ti. Mis padres viven como dos extraños, no existen aquella unidad en la que todos soñamos cuando se quiere aceptar una vida compartida, cuando deseamos darla. ¿No será toda una equivocación, querido? ¿No pasará? ¿Te alejarás algún día como mi padre, que es un extraño en su propia casa? ¿Me iré yo como mi madre, que también se ha vuelto otra extraña? ¿Puede el amor humano perdurar a lo largo de toda la vida? Lo que ahora me invade es este sentimiento de amor, pero me invade también una cierta aprensión del futuro y es el miedo. Aquí esto es importantísimo. Lo que hace Mónica aquí es reconocer la herida, que es la primera cosa que tendría. Esto es como el alcohólico. Cuando el alcohólico reconoce que es alcohólico, ya recorrió el 50%. Porque siempre el problema es la negación. La negación. Y ella reconoce de que, pues con todas estas heridas, imagínate, sus papás, uno se va por su lado, el otro por el otro, y cuando están juntos se mientan la madre, etc. Entonces dice, ¿qué va a ser de mi vida? Si lo único que he conocido es esto. Entonces dice, tengo miedo de que yo me vaya como mi mamá, y tengo miedo de que tú te vayas como mi papá. Ahora, después dice, ya te conozco y sé que tú no te vas a ir, pero tengo miedo de que yo te la vaya a hacer. No los justifico a los muchachos, pero la inmensa mayoría de jóvenes, si les preguntan y son honestos sus hijos, les van a decir que no quieren casarse. Y la pregunta es, ¿por qué no quieres? Pues si vieras lo que es mi papá y mi mamá, o sea, como que antojarme el matrimonio, no. ¿Por qué digo que no los justifico? Porque habría que decirle a esos muchachos, compadre, ¿y tú qué crees que es la vida? ¿Andar entre algodoncitos? ¿Te vas a terminar estrellando si solamente le estás corriendo el sufrimiento? No me quiero casar para no tener las broncas de mis papás, pero las vas a tener a otra parte. O las vas a esquivar con drogas, o con placeres que te van a terminar destrozando. O sea, tú dime, hay un refrán que dice, el que tiene miedo de sufrir, ya está sufriendo, sufre de miedo. El que tiene miedo de sufrir, ya está sufriendo de miedo. Entonces, habría que educar a nuestros hijos, decir, la vida es una batalla, es hermosa. Pero si tú estás esperando un futuro en tu vida en donde no te toquen y no vayas a sufrir todo eso, pues a ver dónde lo encuentras. Y el que te lo quiera vender, te lo firmo, es mentira. Te vas a terminar estrellando en esas falsas felicidades. Entonces, no los justifico, pero la parte que sí tienen razón es, yo te pregunto, no me respondan para que no saquen el cobre, pero yo te pregunto, ¿tu matrimonio es buena publicidad al matrimonio para tus hijos? La manera de cómo se tratan, tus hijos ven y dicen, yo quiero un día casarme y tener una mujer como mi mamá. Yo quiero casarme y tener un esposo como mi papá. Nos queremos casar para tener un matrimonio como los de mi padre, como los de mi madre. Eso es importantísimo. Por eso, a las mujeres que a veces le dan más atención a sus hijitos que a su esposo, la cosa empezó mal. Hay algunas que sí se me han ofendido cuando yo les digo, espérate, Dios quiere que ames a tus hijos, pero Dios tiene un orden, y el primero es tu esposo, no son tus hijos. ¿Por qué? Porque la mejor herencia que tú le puedes dar a tus hijos, ¿qué es? Un matrimonio santo. ¿Cuántas veces te vuelcas o te volcas, no sé cómo se dice,
con tu niñito o con tu niñita y olvidas a tu esposo, o al revés, o olvidas a tu esposa. Y haces todo lo mejor por ellos y tus hijos se empiezan a desparramar por otro lado. Y ahí vienen y te preguntan, ¿pero qué hice mal? Pues con él nada, mal lo hiciste con tu esposo y eso terminó afectando. Si tú quieres beneficiar a tus hijos, invierte en tu matrimonio. No hay cosa que ayude más emocional y espiritualmente a un hijo que ver unos padres que se aman. De hecho, yo no me acuerdo también si se las dije en el retiro, que les digo, miren, siempre va a haber problemas en el matrimonio. Eviten pelearse enfrente de ellos, esa es la primera cosa. Pero si ya le salió, iban en el carro, ya se mentaron la mamá y ya empezaron a ofenderse y estaban los hijos ahí, yo digo, bueno, ya metieron la pata, no tendría que ser así. Pero ya los vieron pelearse como perros y gatos. Yo digo, pues compénsenla, equilibren la balanza, que también públicamente sus hijos vean que se piden perdón, que públicamente delante de ellos tienen actos de cariño. No, pero eso no. O sea, ¿quieres abrazar a tu esposa? No, están los niños, esto es muy cursi. Entonces, digo, pues mínimo equilíbrala. Si tus hijos están viendo cómo se mientan la madre todos los días del día, pues mínimo que vean que también delante de sus ojos cómo se quieren, cómo se piden perdón, y vas a ver que de ahí sale algo mejorcito. No sé qué pasó, que aquí las notas que hice, no me está presentando la quinta, sexta y séptima enseñanza. Se me borraron. Voy a tratar de meterme al texto y sacar rapidito esto, porque desaparecieron los 3 puntos y no me los sé de memoria. Miren, dice Mónica antes de la boda, pienso en mis padres, pues trato de imaginarme Cristóbal el día de nuestra boda. A menudo hago esta clase de ensayos. Deben de ser algo parecido a un ensayo teatral. Para mí sus rostros serán una tortura. Pues imagínate, si ha sido un infiernito la casa. ¿Cuándo comenzaremos a vivir por fin nuestra propia vida? ¿Cuándo por fin comenzaré a creer que no eres como mi padre? Aquí inclusive se puede decir de que estaba huyendo. Y aunque suene fuerte, yo estoy casi seguro que muchos de tus hijos que se han salido de tu casa, aunque sean casados, más bien estaban huyendo. Lo bueno es que Cristóbal, que tuvo una buena formación, no le sigue echando limoncito a la herida, ni la hace como que se sienta más víctima, inclusive le rescata cosas buenas de sus padres, porque también hay que decir una cuestión. Digo, aquí no hay prácticamente jóvenes casi, pero una de las cosas que yo sobre todo le digo a los adolescentes o jóvenes, deja la maldita costumbre de estar siempre reprochándole a tus padres, aunque lo hayan hecho mal. ¿Por qué? Porque el tiempo que tú gastas en reprocharle las cosas que hicieron mal tus padres es el tiempo que Dios te está dando para que más bien empieces a sanar las heridas que te hicieron tus padres. Por eso los hijos que solamente apuntan y están friegue y reprochándole a los padres, se vuelven igualitos que los padres o hasta peores. Porque el tiempo era para sanar, mijo. El tiempo era para que te acerques a Dios, que es el que puede sanar las heridas que con intención o sin intención te hicieron tus padres. Deja la bobería de estar siempre reprochándole a tus padres. El tiempo no es para eso.
Y Cristóbal hace algo semejante con Mónica. La escucha, le dice, fíjate, ella pues, y con razón, sí está verdaderamente herida, dice, para mí sus rostros serán una tortura. ¿Cuándo comenzaremos por fin nuestra propia vida? Es decir, ¿cuándo salgo de la casa? Pero fíjate lo que le dice Cristóbal. Le dice, fíjate en esta parte, que es una de las que me encantó. Cuando llegue el día de nuestra boda, dejarás su casa. Hace años de pequeña te llevaban cogida de la manita. Y antes aún, cuando ibas en pañales, tu padre, por mucho de que has sido un mal padre, tu padre, al volver del trabajo, preguntaba a Ana, tu madre, si habías aumentado de peso y si tenías apetito. Y se alegraba con cada nuevo gramo de tu cuerpecillo. Se alegraba con tu sueño y con tu parloteo. Y él mismo se volvía niño. Vendré y te sacaré de tu casa, ciertamente, ¿verdad? Transformada en persona madura para el dolor, para el nuevo dolor del amor, para el dolor del nuevo parto. Y todos nos sentiremos inmensamente gozosos y todos alcanzaremos el límite de lo que en el lenguaje de los hombres se llama tal vez felicidad. Qué hermosa manera de tratar la situación por parte de Cristóbal. Primero le dice, a ver, mira, lo que tú tienes registrado en tu cabeza, pues son puros pleitos. Pero yo te aseguro que cuando tú no tenías uso de razón, cuando eres un bebecito, ese padre que ahorita anda por su lado, se volvió un niño jugando contigo. Y le preguntaba a tu madre si habías aumentado de peso. Que después, por los problemas del matrimonio, se hayan separado y haya sido frío contigo, lo que sea. Pero no te des tanto de víctima y tampoco crucifiques a tus padres tan fácil, mijita. En pocas palabras le está diciendo. Y donde la remata le dice, ¿sabes qué? Sí te voy a sacar, porque te vas a casar. Pero quiero sacarte transformada en persona madura por el dolor. ¿Y por qué? Para el nuevo dolor del amor. ¿Qué le está diciendo? Si tú estás huyendo de tu casa para no tener los sufrimientos y dolores que tienes en casa, y a mí me crees un santo y vienes conmigo y crees que la cosa va a ir entre algodoncitos, mijita, no. La vida es un camino doloroso. Pero aquí tendríamos que aprender mucho lo que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿va? Decía, he entendido la paradoja, que cuando amas hasta que duele, ya no queda más dolor, sino queda solo más amor. O lo que dice en el Evangelio Nuestra Señora antes de su pasión, que le dice a los apóstoles, ustedes van a llorar y el mundo va a estar riendo. Dice, pero no se preocupen, esto es como la madre embarazada, que cuando le vienen los dolores de parto se desespera y sufre mucho, pero cuando tiene el hijo se alegra. Entonces le dice, va a venir mi pasión y el mundo se va a reír, ustedes van a llorar, ustedes van a sufrir. Pero esto es apenas los dolores del parto. Entonces, esta visión de Cristóbal es excelente. Termino, déjenme porque pues ya no sería hacer el mismo trabajo que hice al prepararlo, pero les digo que se borró los últimos puntos. Teresa le termina ayudando mucho a Cristóbal para que Mónica fuera sanando. Y hay una última parte que es en el caso de Ana. Están ya en la boda y una cosa que se me pasaba. ¿Sabes quién fue la figura paterna que tuvo Cristóbal? Adán. El hombre que ayudó a Ana de que no abandonara a Esteban y que les ayudó todo eso, era compañero de Andrés en el trabajo. E inclusive él fue el último que escuchó las últimas palabras de Andrés. Entonces él terminó siendo como un tipo de figura paterna. Inclusive Teresa hasta sentía confusión, decía, ¿está siendo tan bueno conmigo? ¿Está siendo tan bueno con mi hijo? El día de mañana me propone matrimonio, como estoy ya viuda. Y Andrés, con unas palabras que evidentemente las tendría que buscar ahorita, le dice, no,
La ayuda que le estoy dando a usted, señora, y la ayuda que le estoy dando al niño es totalmente desinteresada, es amor puro. Y los hay, ¿eh? Y entonces ya Teresa se quedó tranquila. O sea, él no la estaba coqueteando, pues ahora que ya se me murió Andrés, etcétera, y todo. No, él se comportó verdaderamente como un varón delante de Teresa, y eso le ayudó a tener una figura paterna a Cristóbal, pero por un amor puro, no por sacar ventaja. Que también, si le hubiera propuesto matrimonio a Teresa, no hay problema, ella es viuda. Pero hay ese tipo de personas, que desafortunadamente ya no haya tantas, pero de que las hay, las hay. Pero bueno, aquí el punto es que Ana está en la boda y empieza a recordar, ¿se acuerdan? Que todo el resentimiento que tenía con Esteban y que tenía el problema y todo esto, que Adán le dijo, a ver, la solución está en que te des cuenta de que va a pasar ¿quién? ¿Alguien se recuerda? El esposo. Y estábamos hablando del esposo, que el esposo es Jesucristo. Y entonces pasó el esposo, pero ¿alguien se acuerda qué pasó? ¿Quién? Exacto. Ana dice, bueno, por fin voy a encontrar consuelo, mi matrimonio está desbaratando, este hombre Adán me está acercando a Dios y me dice que Dios, el esposo, con mayúscula, va a pasar. Pero cuando pasó, traía la cara de Esteban, y entonces dice, no, esto no lo soporto. ¿Cómo el Señor, que es el que me viene a rescatar de mi miseria, de todo lo que estoy pasando, se le ocurre venir con la cara del hombre que más detesto? Y fíjate, aquí recuerda esto Ana, dice, nunca creí encontrarme en este lugar, Adán, nuevamente, porque esto estamos hablando 25 años después de lo que pasó, de las 3 primeras charlas. Incluso ahora este hombre suena un tanto extraño en mis labios. Recuerdo aquel día, comenzaste a hablarme de pronto, precisamente aquí, me dijiste que por esta calle pasará el esposo. Esperé medio llorando entre las jóvenes que se habían dormido mientras las otras llevaban las lámparas e iban al encuentro del esposo. Ya ven que se enlazó con las vírgenes que tenían sus lámparas y las que no. Me fui con ellas. Cuando llegó, le miré de cerca la cara. Era el rostro de Esteban. Quise huir a toda prisa. ¿Crees acaso que he conseguido aceptarlo?, le dice Adán ahí en plena boda. El sentido de la desproporción sigue actuando en mí. No puedo unir estos dos rostros, el de Jesús y el del esposo, que lo odia con todas sus ganas. No puedo identificarlos. El antiguo amor juvenil por aquel hombre se ha secado, como la fuente que no puede de nuevo manar de la tierra. Pero ojo, aquí viene lo importante. Pero he procurado creer en él y en un cierto orden. Me duele que el Señor se me acerque con el rostro del hombre que más detesto, que es mi esposo. Pero no corrí. Me está haciendo muy doloroso. ¿Y qué hizo? He procurado creer en él, en el Señor. Y en una cierta armonía del mundo de mi vida también. Además, ya empieza el cambio. Ya no le desprecio. He dejado de alimentar el desconsuelo, el terrible desconsuelo de la vida que él me ha hecho a perder, que me ha echado a perder. He comenzado a buscar la culpa también en mí misma. Y luego dice, la vía. Ya no interrumpo sus conversaciones. Ya ven que parecían gatos y perros, ¿verdad? Ya no me callo para humillarle. Tal vez ha cambiado, no lo sé, pero se ha vuelto menos irritable. A él también le es más fácil ahora soportar mi presencia. Ya no nos alejamos el uno del otro a la velocidad de antes. Ahora parece como si todo se hubiera detenido. Esta, si le podría poner, ahorita recordando un poquito el punto que puse como enseñanza, tendría que decir es, la sanación lleva procesos. A mí no me desespera tanto como una persona que me dice que tiene un problema. Ay, hermano, yo le digo, váyase con el Santísimo. Y si va a orar alguna cosa, dígale, pero en general cállese, acompañe al Señor en el Santísimo. Póngase como está un enfermo en el quirófano. Tú ya éntrale a la capilla del Santísimo y dice, Señor,
aquí mete bisturías, tú sabes cómo vengo, ¿eh? Y en silencio acompaña al Señor y él empieza a trabajar. Fíjate que todavía no soporta que el Señor se le acerque con el rostro de su esposo, pero fíjate todo lo que ya ha avanzado de a poquito. Nos tenemos que quitar esto de estarle tronando los dedos a Dios. No, hermano, sí, ya fui al Santísimo y todo. ¿Cuánto fue? Pues una semana. Pues, mija, si vienes destrozándote 20 años con tu esposo, el Señor puede tronar los dedos y arreglar la situación, pero no, Él quiere que pases en un proceso, porque el proceso te va a aprender, te va a fortalecer. Por eso los matrimonios que verdaderamente se dejan restaurar por Dios, no vuelven al amor que tenían al principio, sino vuelven a un amor más fuerte. No es que, ya nos amamos como antes de que venían los problemas. No. Cuando ya hay problemas y dejas que el Señor restaure, aunque sea doloroso, el matrimonio va a estar más fuerte que inclusive cuando no tenían broncas. Fíjate lo que dice Adán. Con esto vamos a terminar. Bueno, y les doy cómo termina la obra. Dice, la clave, en pocas palabras aquí, la clave que dice Adán, la clave de Ana, con todas las metidas de pata que ha tenido, que yo la he tenido, que hace 20 años la tuve que rescatar porque ya se andaba yendo con otros hombres. La clave es de que ha aceptado al esposo y ha aceptado ser humilde. La humildad es clave. Fíjate con lo que dice Adán. Volví a ver a Ana aquella tarde. Después de tantos años, aún seguía vivo en ella el encuentro con el esposo. Ana ha entrado en el camino del amor que perfecciona. Había que perfeccionar dando y recibiendo en proporción diferente a la de antes. La crisis tuvo lugar aquel anochecer hace ya tantos años. Entonces, todo amenazaba destrucción. Si se recuerdan cómo andaba el matrimonio, que es terrible, ¿verdad? Solo podía comenzar el nuevo amor a raíz del encuentro con el esposo. Al principio, lo único que Ana sintió por él fue sufrimiento. Con el paso del tiempo, vino gradualmente la quietud. Lo nuevo que iba creciendo era difícil de asir y sobre todo no tenía sabor alguno de amor. Quizá algún día aprenderán los dos a saborear lo nuevo. De todos modos, Ana está más cerca de ello que Esteban. El motivo hay que buscarlo en el pasado. Casi siempre el error se encuentra allí. El error de, yo ya he hecho todo para salvar mi matrimonio. No. Escárbale y verás que una cosa no has tenido. Y yo hablo por la experiencia de los casos que yo he tratado. Cuando me viene un matrimonio que decir, no, ya sí, nos vamos a destrozar, nos separar, divorciar y todo eso, pero ya he hecho todo. Sí, ya he hecho todo. Le empiezo a escarbar actos de humildad y no encuentro ni uno. Esta mujer había hecho todo menos ser humilde. Gracias a Dios, al encontrarse con el esposo, que es nuestro Señor, empezó un trabajo de humildad y ahí empezó a caminar la cosa. En fin, lo voy a dejar esto. Lo último, es interesante que la obra la termina el Papa con palabras de Esteban, el que no habló. Nomás nos llegaban las acusaciones, ¿verdad?, de que era un hombre indiferente, frío y todo esto con Ana. Pero fíjate qué interesante. Él fue el que detectó que su hija se estaba yendo por el infiernito que era la casa. Y eso sí le empezó a partir. No le movió nunca el sufrimiento de su esposa Ana. Pero cuando se dio cuenta que su hija se le estaba yendo y que mucho era por el infierno que había sido casa, fíjate lo que termina. Y así termina la obra. Es interesante que el Papa quería terminar esta obra así. Dice, no entiendo nada de lo que significa esto de reflejar la existencia absoluta y el amor, porque estaba escuchando a Adán y escucha a Teresa, una Teresa que era buena y todo esto, y dice, pues él era el más perdido, porque Ana, aun cuando estaba teniendo una relación mal, se acercó y se dejó ayudar por Adán. O sea que el de a tiro, el más perdido de toda la historia es este compadre. ¿Y qué le hizo abrir los ojos? La situación de su hija. Y dice, no entiendo yo nada de lo que significa eso de reflejar la existencia absoluta y el amor. Pero si Mónica desea tanto alejarse de nosotros, ya le estaba doliendo.
Sé con seguridad el por qué. Ya va a empezar a ser honesto. Ya va a empezar diciéndose la verdad. Dice, nosotros dos, Ana y yo, los reflejamos muy mal. Lo he visto con claridad y esto no sé cómo ha comenzado a hacerme daño. Y en ese momento, por primera vez desde hace muchos años, he sentido la necesidad de decir algo que pusiese al descubierto mi alma entera y decírselo precisamente a Ana. Era como un intento de autoacusación, que eso nos cuesta a los varones, sobre todo por la cultura machista, reconocer que tienes la culpa en delante de tu mujer, de una mujer. Dice, pero hasta ahora era como un intento de autoacusación, o más bien un intento de repartir la culpa entre los dos. Me acerqué a ella, a Ana, y puse mi mano sobre su brazo. ¿Se acuerdan? Esta es una cuestión hermosísima. ¿Qué era lo que usualmente Ana andaba con los hombres con los que se quería ir? Agarrarlos del brazo, el brazo. Y por fin este hombre se da cuenta que su mujer no le pedía tanto, le pedía un abrazo. Y lo hace, dice, me acerqué a ella y puse mi mano sobre su brazo. Cosa que no había hecho en muchísimo tiempo. O sea, que sí sabía que eso es lo que necesitaba su esposa, ¿verdad? Pero el maldito orgullo es lo que, fíjate hasta dónde lleva las cosas. Le dije además estas palabras: lástima que durante tantos años no nos hayamos sentido como dos niños. Dos niños ahorita se agarran del chongo y todo eso, y a los 15 minutos vuelven a estar jugando. Le dice, lástima que muchas de las broncas que teníamos ni siquiera por cosas graves, pero el maldito orgullo hacía que se hiciera más grande y más grande y más grande. Dice, lástima que no fuimos como dos niños, que dan rápido la vuelta, nos herimos, nos pedimos perdón y ya seguimos adelante. Esto de resentimiento y guardarlo, y es que tú me hiciste. Ana, ¿cuánto tiempo he perdido? Y así termina la obra del taller del orfebre del Papa Juan Pablo II. Ojalá que esta última frase, ¿cuánto tiempo he perdido? Seguramente si revisamos nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, ya no se diga en la vida matrimonial y todo eso, van a encontrar que se ha perdido mucho tiempo. Pero hoy puedes tú hacer la decisión de decir, ¿sabes qué? Ahora comienza una nueva historia. Nada más que no te comas el cuento muy de estilo protestante, recibe al Señor y todo va a cambiar y todo hasta bajas de peso, todo te lo pintan todo bonito, ¿no? Ya ve que en el caso de Ana es un proceso doloroso. Entonces ve al Señor no para decirle, ya cambia mi situación de mi matrimonio que anda todo patas para arriba, no. Pídele fuerzas para ir dejándote purificar, para respetar el proceso que Dios quiere llevar contigo y con tu esposo. Sé un poquito más valiente, no quieras la solución así. Y más cuando el que metió la pata o lo que tiene todo descompuesto son ustedes. O sea, es que a veces, por ejemplo, en parejas que supongamos alguno está casado a la iglesia. Y a veces la iglesia no los condena en el sentido, ciertamente no pueden comulgar, etcétera, pero no están fuera de la iglesia. Y algunos se indignan. Es que la iglesia nos rechaza porque no podemos comulgar, porque mi esposo o mi esposa, lo que sea, ya era casado a la iglesia y todo eso. A mí me da ganas de decir, oye, ¿y la iglesia fue la que metió la pata? Es más, la iglesia cuando se pone más exigente en los cursos prematrimoniales, lo que uno escucha es, esta iglesia pide mucho, etcétera, etcétera, hasta se van hasta quizá a una iglesia protestante donde pidan menos y todo eso. No, pero cuando fracasan las cosas, es la iglesia la que nos rechaza. ¿Tantita vergüenza? Las cosas se solucionan cuando tú dices, ¿sabes qué? Señor, ocupo de tu ayuda, necesito de tu ayuda. Y si tú vas a darme tu ayuda en un proceso e inclusive doloroso, dame la fuerza de perseverar, porque no tengo cara como para estarte tronando los dedos, ya, sáname, ya arréglame la situación. Humildad. Lo que le tenemos que pedir al Señor, dame la humildad
en mi relación contigo, en mi relación con mi matrimonio, en mi relación con mis hijos. Vamos a terminar con una oración, así como están. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú conoces la historia de cada una de las personas que está aquí presente, de cada uno de los matrimonios que está aquí presente. Te pido que derrames tu gracia para que nos des solamente una cosa. Nos des la gracia, el don de la humildad. Esa bendita virtud que te deja trabajar a ti en nuestra vida. Y que sin ella te cerramos la puerta en la cara. Esa virtud que empieza a meter oxígeno en las relaciones más contaminadas, en las heridas más podridas. Señor, te pedimos la gracia de la humildad. No permitas que el orgullo agrande las heridas intencionales o no intencionales que me han provocado. Una humildad que también me ayude a no provocar intencional o no intencional heridas, sobre todo a los seres queridos, a los seres que tú nos has dado. Quizá quisiéramos pedirte, como Santa Teresa del Niño Jesús, que te hacía una petición mucho más valiente. Ella te decía: Señor, dame una humillación siempre que esté por encima de los demás. Queremos ser valientes y te queremos decir: Señor, sabiendo que el maldito orgullo es el que destroza o ha destrozado mucho o poco en mi matrimonio, mucho o poco en mi familia, hoy te pido que me mandes una humillación siempre que esté pisoteando a los demás, siempre que esté por encima de los demás. No permitas que el orgullo se implante en nuestros matrimonios y en nuestros hogares. Porque si la que reina es la humildad, por muy defectuosos que estemos, nos sabremos perdonar, nos sabremos ayudar, nos sabremos levantar. Sabremos respetar que cada uno lleva su proceso. Tendremos un corazón misericordioso. Al pecado ciertamente lo condenaremos, pero al pecador siempre lo rescataremos. Repiten después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.